Saludos jóvenes del primero de secundaria, les habla su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustescay, para compartirles de inmediato el siguiente tema que trata sobre las razones trigonométricas de los ángulos agudos 2, ¿de acuerdo? Bien, vamos a afianzar lo que hemos visto en la clase pasada aquí, con esta clase. Empecemos de una vez. Bueno, en primer lugar, tenemos que seguir recordando, ¿qué cosa? El famoso teorema de Pitágoras. Hay que recordarlo nuevamente porque lo vamos a usar. Y nos dice que en todo triángulo rectángulo ABC, recordemos, los lados perpendiculares, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, y obviamente el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. ¿Qué nos dice este teoremita? Que la longitud de un cateto al cuadrado más la longitud del otro cateto al cuadrado, eso siempre va a ser igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. El famoso teorema de Pitágoras, campeones. Bien, veamos también a continuación, repasando prácticamente lo de la clase anterior. ¿Qué cosa es una razón trigonométrica? Ya sabemos ahora, una razón trigonométrica es el cociente, es la fracción que se pueden formar con ¿qué? Con dos de los tres lados de un triángulo rectángulo. Pero ojo, tomando como referencia a uno de sus ángulos agudos. Por ejemplo, si en la figura θ es el ángulo de referencia, ya sabemos, el cateto que está al frente del ángulo automáticamente es el cateto opuesto a θ. El otro cateto que está a su lado es el cateto adyacente al ángulo θ y obviamente la hipotenusa. Bien, de inmediato recordemos la definición de las 6 razones trigonométricas. Aquí está. Veamos a continuación, siguiente cuadro, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Recuerden esto de manera abreviada, el seno se escribe sen del ángulo, que es cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Coseno de manera abreviada es cos del ángulo θ, es cateto adyacente a θ entre la hipotenusa. La tangente de θ de manera abreviada es tan, o puede ser también tejea, no hay ningún problema, representan lo mismo. La tangente, en este caso de θ, es cateto opuesto al ángulo θ, entre el cateto adyacente también a nuestro ángulo θ. La cotangente, campeones, de manera abreviada se escribe como COT, o también puede ser CTGA. Cualquiera representa lo mismo. ¿Qué cosa? La cotangente. En nuestro caso, la cotangente de θ es cateto adyacente al ángulo θ entre el cateto opuesto a θ. Bien, la secante, que de manera abreviada se escribe como C, ahí está, SEC, secante del ángulo θ es la hipotenusa sobre el cateto adyacente a nuestro ángulo θ. Y la cosecante, que de manera abreviada se escribe como CSC, cosecante del ángulo θ, eso es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto a nuestro ángulo θ. Y de esta forma tenemos la definición de las 6 razones trigonométricas de un ángulo agudo. Está de más decirles, jóvenes, que es importante que ustedes, sí, y ustedes recuerden cada una de estas definiciones, porque obviamente lo vamos a utilizar en los temas posteriores al que sigue a continuación. Bien, veamos aquí de inmediato el siguiente ejercicio. En la figura se me pide calcular el valor de x. Vean acá, me dan como dato un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 17 y uno de los catetos vale 15. Se me pide hallar el valor del otro cateto. Es obvio que este ejercicio es simplemente una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Por Pitágoras sabemos que hipotenusa al cuadrado, 17 al cuadrado, ¿a qué es igual? A cateto al cuadrado más el otro cateto que es 15 al cuadrado. Efectuando la parte operativa tendríamos 17 al cuadrado, recuerda, eso es 17 por 17, o sea, 289. Igual a x al cuadrado más 15 al cuadrado, 225. Recuerda que este 225 pasa restando al 289. ¿Eso cuánto me da? 64, que es igual a mi x al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada, x es igual a 8 y listo. De esa manera encontramos el valor de x. Como pueden observar, es una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Ejercicio número 2. Aquí dice, en la figura calcular la tangente de alfa. Y me dan como dato precisamente el triángulo rectángulo. Aquí está. Muy bien, observen.
Aquí está el ángulo agudo alfa, lo que significa que este cateto 4, ¿qué tipo de cateto me representa? El opuesto. 5 ya tú sabes, la hipotenusa. Y mira, ve, el cateto adyacente que no se conoce, le hemos puesto X aquí. ¿Qué hacemos? Primero calcular el cateto adyacente. ¿Aplicando qué cosa? El teorema de Pitágoras. Nuevamente, hipotenusa 5 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X al cuadrado más 4 al cuadrado. De donde 5 al cuadrado 25 va a ser igual acá en realidad, a X al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16. El 16 pasa restando el 25, sería 25 menos 16, 9. Igual a X al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y X vale 3. Con el valor de X, o sea, del cateto adyacente, ya estamos en condiciones de poder calcular la tangente de alfa. Recuerda que la tangente de alfa es cateto opuesto a alfa 4 entre cateto adyacente a alfa X, que vale ¿cuánto? 3. Y de esa manera tendríamos que tangente de alfa es igual a 4 tercios y listo, chicos, se acabó. En el siguiente ejercicio se me pide hallar la cotangente del ángulo tita. Obviamente me dan como dato este triángulo rectángulo. El ángulo tita se encuentra en esta posición, lo que significa que 2, este cateto es el opuesto. 5, la hipotenusa, el mayor lado. Me falta el cateto adyacente, X. Lo calculamos nuevamente por el teorema de Pitágoras. Mira, facilísimo. Ahí está, de frente, mira. La suma de los cuadrados de los catetos, X al cuadrado más 2 al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. 5 al cuadrado. Como ya tú sabes, 5 al cuadrado es 25. 2 al cuadrado, sorpréndeme, 4. ¿Qué pasa restando el 25? 21. Significa que X al cuadrado es igual a 21. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Saco raíz cuadrada a ambos lados, me quedaría X igual a la raíz de 21. Como queremos calcular la cotangente del ángulo tita, recordamos la definición. Cotangente es cateto adyacente a tita, X, que vale raíz de 21, entre cateto opuesto a tita, que vale 2. Por lo tanto, cotangente de tita será raíz de 21 entre 2 y se acabó.